Putin y Lukashenko han intentado por todos los medios posibles durante años convertir la frontera polaca en un laboratorio de caos. Oleadas de refugiados, globos de contrabando, acoso con drones. Esta ola de caos fue una táctica sucia que se extendió de Varsovia a Berlín y luego a Bruselas. Sin embargo, la gran estrategia de guerra híbrida de Moscú y Minsk colapsó en un oscuro túnel subterráneo. Y en la mañana del 21 de agosto, ese colapso mostró su nueva cara. Guardias fronterizos letones detuvieron a 28 personas que habían entrado al país desde Bielorrusia a través de un túnel subterráneo oculto. Este túnel, la última obra de Lukashenko, descubierto por los guardias fronterizos letones en la ciudad de Kraslava, en la frontera entre Letonia y Bielorrusia, tenía una longitud total de 30 metros. Su entrada había sido cuidadosamente camuflada con musgo. Su boca se abría a apenas 20 metros de la frontera. Los 28 fueron enviados directamente de regreso a Bielorrusia, y esto no fue una coincidencia. En los próximos minutos te mostraremos cómo funciona realmente esta guerra subterránea, por qué la campaña de presión híbrida más grande del mundo sigue terminando en un agujero en el suelo, y qué significa todo esto para Putin y Lukashenko. Pero primero, una pequeña solicitud. Los análisis independientes de guerra y geoestrategia como este están siendo suprimidos por algoritmos últimamente. Suscribirse, dar me gusta al video y dejar incluso un comentario de una sola palabra nos ayuda directamente a superar eso. Ahora comencemos. Esa incursión en el túnel del 21 de agosto fue, en verdad, el colapso del último intento de Lukashenko y Putin. Según el relato oficial de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, los órganos estatales del régimen de Lukashenko están participando en la construcción de los mismos túneles que los migrantes utilizan para entrar ilegalmente en la Unión Europea, y este no fue un incidente aislado. El propio Servicio Fronterizo de Letonia confirmó que ya era el segundo caso registrado de túneles en su territorio. Solo semanas antes, Lituania encontró exactamente lo mismo. El 28 de julio, las autoridades lituanas descubrieron un túnel excavado desde Bielorrusia hacia la frontera lituana, un pasaje inacabado de 4 metros que llegaba bajo la valla fronteriza cerca del pueblo de Letongeris en el municipio de Druskininkai. Había sido excavado a aproximadamente 1,5 metros de profundidad. Sus paredes reforzadas con troncos y tablones de madera, y su entrada bielorrusa oculta bajo tela de camuflaje. Los guardias lituanos solo lo localizaron con equipo de detección especializado que les proporcionaron sus homólogos polacos. La lección de todo esto es simple. Cada vez que una puerta se cierra arriba, las palas no se detienen. Simplemente se mueven bajo tierra al siguiente tramo tranquilo del bosque. Y los estados bálticos ahora tratan esta frontera como lo que se ha convertido, un frente, no una frontera. Porque debajo de cada uno de estos túneles yace la misma firma, Minsk. Lukashenko es tanto el anfitrión como el subcontratista de esta guerra subterránea. La mano que empuja a los migrantes hacia Europa y la mano que los canaliza bajo la línea son dos dedos del mismo puño, y ese puño responde a una capital mucho más al norte, Moscú. Durante años, Minsk ha sido el guardián más leal de Putin y la herramienta más afilada en el frente de esta guerra híbrida. Pero para ver hasta dónde se puede llevar esta táctica subterránea y por qué, al final, colapsa, hay que retroceder 8 meses, un poco más al sur a lo largo de la misma frontera, hasta Polonia. Ese gran ensayo comienza en pantalla ahora. En la mañana del 11 de diciembre, los guardias fronterizos polacos descubrieron que más de 180 extranjeros habían cruzado ilegalmente la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Los migrantes habían entrado en territorio polaco a través de un túnel subterráneo excavado bajo una presa cerca de Narewka. Fue un movimiento inesperado. Parecía ingenioso. Sin embargo, cuando examinamos la anatomía técnica de la infiltración, lo que emerge es una táctica desesperada más que un genio militar. Todo comenzó en el voivodato de Podlaski en el este de Polonia, cerca del puesto fronterizo de Narewka. El último movimiento de los servicios de inteligencia rusos y bielorrusos se comprimió en un agujero subterráneo de solo 1,5 metros de altura. Se intentó introducir de contrabando a más de 180 personas, en su mayoría afganos y pakistaníes, en territorio polaco a través de este túnel. La región, con su denso bosque y terreno pantanoso, ha proporcionado históricamente cobertura natural para los contrabandistas e intentos de infiltración. Sin embargo, en 2025, esta ventaja geográfica se convirtió en una trampa mortal para Rusia debido a los sistemas electrónicos integrados establecidos por Polonia. El colapso de la operación comenzó con el éxito del sistema de barrera electrónica de alta tecnología de Polonia instalado a lo largo de la frontera. Al darse cuenta de que el muro físico sobre el suelo era impenetrable, los planificadores de la guerra híbrida intentaron ir bajo tierra, pero lo que no contaban era que la doctrina de seguridad fronteriza de Polonia incluía no solo detección visual, sino también detección sísmica y electrónica.
Los sistemas electrónicos integrados detectaron instantáneamente movimiento bajo tierra. La escena en la salida del túnel era puro pánico. Los primeros grupos que emergieron del túnel subterráneo ya estaban rodeados por guardias fronterizos polacos, equipos de policía y perros rastreadores. Más de 130 personas fueron detenidas inmediatamente en la salida del túnel. Esto significó que la posibilidad de que el intento de infiltración permaneciera en secreto se desvaneció en el primer minuto. De hecho, no solo colapsó un túnel, sino todo el plan de juego del Kremlin en el terreno. El plan de Lukashenko y Putin había chocado con un muro similar en la frontera lituana. En enero de 2025, el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Lituania descubrió otro túnel de 25 metros excavado con fines similares cerca del pueblo de Pashalchis. Esta situación confirma que la infiltración subterránea no es un hecho aislado, sino más bien una estrategia sistemática de desesperación, y el resultado fue el mismo en ambos frentes. La tecnología aplastó las tácticas primitivas de túneles. Este túnel de 100 metros es en realidad solo la parte visible y más débil del iceberg. El colapso en Narevka estaba creando un efecto dominó de escala continental mucho mayor que se extendía desde Varsovia hasta Berlín y luego hasta Bruselas. Al observar las cifras y estadísticas, podemos ver más claramente la magnitud de la amenaza a la que nos enfrentamos y por qué Polonia reaccionó tan duramente. Según los datos recopilados por Charter 97 y el Instituto Lansing, el número de intentos de cruce ilegal detenidos en las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia en los últimos 4 años ha alcanzado los 200.000. Y casi 150.000 de estos casos ocurrieron en la frontera polaca. Esta es una masa humana enorme equivalente a la población de una ciudad europea de tamaño medio. Lo que sucedió en la frontera polaca no fue un influjo aleatorio de migrantes. Fue una acción híbrida coordinada planificada por Rusia e implementada en el terreno por la KGB bielorrusa. Vladimir Putin y Alexander Lukashenko pretendían paralizar el flanco oriental de la OTAN, desgastar a las fuerzas de seguridad, polarizar a las sociedades y sumir a la Unión Europea en el caos político utilizando a esta multitud de 200.000 personas como un arma biológica o bala humana. Sin embargo, esta estrategia se volvió en contra con el último movimiento de Polonia y se convirtió en un boomerang autoinfligido para Rusia. El aspecto más crítico, y para Rusia, más devastador del efecto dominó, es la táctica magistral de judo diplomático de Polonia en la gestión de esta crisis. El objetivo de Putin era debilitar a Polonia y crear disturbios internos, pero Varsovia captó esta amenaza al vuelo y la utilizó como el pretexto perfecto, casus belli, para establecer una trampa legal masiva que estrangularía económicamente a Rusia. El gobierno polaco invocó las disposiciones de seguridad nacional del Código de Fronteras Schengen de la Unión Europea al presentar descubrimientos de túneles, aumento de agresiones y violaciones fronterizas. El resultado, Polonia decidió extender sus controles fronterizos y el estricto régimen de inspección con Alemania y Lituania hasta abril de 2026. Esta decisión no es un simple procedimiento que involucra el control de pasaportes, significa asfixiar todo el comercio terrestre, los flujos logísticos y la movilidad humana desde Rusia y Bielorrusia hacia Europa. Las medidas, promocionadas como temporales, se han vuelto permanentes y un muro insuperable gracias a la agresión implacable de Putin. El mecanismo de esta trampa legal está teniendo consecuencias devastadoras para la economía rusa, que ya está luchando con las sanciones. El endurecimiento de los controles fronterizos y el cierre efectivo de las aduanas ha llevado a colas de camiones de kilómetros de largo, ha interrumpido las cadenas de suministro y ha bloqueado completamente los canales vitales de importación paralela que Rusia utiliza para eludir sanciones y transferir tecnología. Mientras intentaban pasar de contrabando a un puñado de personas por túneles, perdieron miles de millones de dólares en tráfico comercial en las carreteras. Esta es ceguera estratégica en su máxima expresión. Polonia, citando la seguridad fronteriza, también ha bloqueado las últimas líneas de vida de Rusia hacia Europa y ha cerrado la válvula. Esta situación, como señalan los analistas del Instituto Lansing en sus informes, es una respuesta estatal coordinada de una severidad sin precedentes a una acción híbrida coordinada. Mientras Putin esperaba crear fisuras dentro de la Unión Europea y enfrentar a los países entre sí, encontró un frente unido y sólido con Alemania, Polonia y Lituania, hombro con hombro sellando las fronteras. Y esta determinación compartida que se levantó contra Putin no se limitó a Polonia tampoco. Mostró su cara más actual en un movimiento donde el escenario ya no era subterráneo, sino la propia frontera, pues en ese mismo tramo, todo el Báltico selló sus puertas a Bielorrusia una por una.
El movimiento más simbólico ocurrió el 31 de julio de 2026. Letonia cerró Patanieki, su último cruce abierto con Bielorrusia, y solo un día antes culpó a una falla técnica. Su propio ministro del Interior había advertido que esta frontera ya no era segura debido a la guerra híbrida que Bielorrusia estaba librando. Y cada puerta que se cerró mientras asfixiaba las rutas de caos de Bielorrusia ató a Kaliningrado aún más a las frágiles líneas que lo conectan con el continente. El cierre de la frontera atrapó no solo a los migrantes, sino también al futuro logístico de Rusia. Además, este evento marcó un punto de inflexión en la política interna polaca. La ingeniería social de Putin fracasó una vez más. El cálculo de Putin era que la crisis migratoria dividiría a la sociedad polaca y debilitaría al gobierno a través de debates sobre derechos humanos. Sin embargo, como se vio en los análisis de Al Jazeera y en las observaciones sobre el terreno, tuvo el efecto contrario. El pueblo polaco comenzó a expresar un apoyo más fuerte y más alto a las estrictas políticas de seguridad del gobierno en respuesta a la postura hostil de Bielorrusia y las violaciones fronterizas. La ira por no ser los chivos expiatorios fortaleció los reflejos defensivos de Polonia y creó un sentido de unidad nacional. Cuando las imágenes del túnel se emitieron en televisión, nadie preguntó: ¿por qué estamos cerrando las fronteras? Todos comenzaron a decir al unísono: ¿por qué no las estamos cerrando más estrictamente? La operación de guerra psicológica de Moscú se convirtió en una piedra que agudizó la conciencia nacional de Polonia. Esta consolidación social le dio a Varsovia un crédito político ilimitado para tomar medidas más agresivas, intransigentes y atrevidas contra Rusia. El túnel fue excavado para poner a prueba la determinación de Polonia, pero ese agujero se convirtió en la tumba de la influencia de Rusia en Europa. Este efecto dominó no se limitará a Polonia. El éxito de Polonia en la tecnología de barreras electrónicas y sensores sísmicos está estableciendo un nuevo estándar en toda la línea de Europa del Este, desde Finlandia hasta Rumania. Las paredes de concreto de estilo antiguo están siendo reemplazadas por muros inteligentes que detectan cada movimiento. Esta situación está eliminando las capacidades de infiltración híbrida de Rusia, no solo en Polonia, sino en todo el flanco oriental de la OTAN. Ahora cada marcador de frontera, cada árbol y cada pedazo de tierra se ha convertido en un ojo vigilando a Rusia. El incidente del túnel fue la advertencia final necesaria para modernizar la arquitectura de seguridad de Europa, y esa advertencia ha sido atendida. Ahora las murallas son más altas, los sensores más sensibles y las puertas de Europa están más cerradas que nunca contra Rusia. Si el incidente del túnel en Narewka fue el rostro frío e insidioso de la guerra híbrida, los últimos movimientos de Polonia y Alemania son la evidencia más concreta de lo cerca que están las cosas de una guerra caliente y cinética. Mientras los sensores sísmicos cazan topos en el campo, un escenario mucho más aterrador y mucho más serio se está discutiendo en la mesa diplomática y en los cuarteles militares. Porque en estos mismos días de agosto, entre el 18 y el 20 de agosto, durante 3 días que se sintieron como un bloqueo aéreo, la OTAN mostró esa determinación en vivo sobre los cielos de Kaliningrado. Aviones alemanes, estadounidenses y de la OTAN volaron ala a ala en una operación aérea masiva, completamente no anunciada, alrededor del enclave, con más de 50 aviones militares en el aire, menos un ejercicio que un rápido despliegue en un posible teatro de operaciones. Los aviones sobrevolando mostraron el peso del mensaje. Un avión de alerta temprana I-3A de la OTAN, un cazador de submarinos P-8A y, lo más sorprendente de todo, un avión de guerra electrónica EA-37B Compass Call que había despegado de Grecia y que probablemente acababa de participar en las operaciones estadounidenses contra Irán. Washington dirigió todo directamente, y las palabras de un analista militar lo resumieron. Esperamos que Rusia haya entendido el mensaje, y nada de esto fue casualidad. Rusia había estacionado un buque de guerra armado con misiles hipersónicos cerca de una isla alemana en el Báltico, mientras que un informe de Telegraph citando inteligencia estadounidense advertía que Moscú podría, en cuestión de semanas, lanzar un ataque limitado contra Polonia o uno de los estados bálticos. En esas mismas aguas, la escena se había convertido en un juego del gato y el ratón. Un buque de superficie no tripulado danés estaba siguiendo a un barco ruso, mientras que un dron ruso seguía a ese buque a su vez. La operación duró varios días y llegó hasta Moldavia. Al mismo tiempo, Finlandia abrió una investigación sobre una supuesta violación del espacio aéreo ruso sobre el Golfo de Finlandia.
Según documentos filtrados, Rusia ha construido 10 bases de drones a lo largo de las fronteras de Ucrania y Bielorrusia, varias capaces de alcanzar incluso Varsovia. Mientras tanto, en el Mar Negro, el 20 de agosto, un F-16 rumano destruyó un dron marino ruso cargado de explosivos cerca del campo de gas profundo Neptuno. Así que los túneles bajo Bielorrusia son solo el frente más silencioso de esta campaña híbrida. La misma guerra se desarrolla simultáneamente en los cielos sobre Kaliningrado, las aguas del Báltico y las profundidades del Mar Negro, y la OTAN ahora responde a esa presión no con notas diplomáticas, sino con aviones llenando el cielo. El flanco oriental de Europa se ha convertido en un polvorín, y el asedio en vivo de la OTAN no fue un impulso repentino. La doctrina detrás de esto se había formulado meses antes, cuando un general polaco dirigió un ultimátum directamente a Kaliningrado. Polonia ya no solo espera de manera defensiva, está elevando su doctrina de ataque preventivo y disuasión al nivel de amenaza activa. La expresión más clara y sorprendente de este cambio estratégico y desafío llegó el 11 de diciembre de parte del general Jarosław Gromadczyński, excomandante del antiguo Cuerpo de Ejército Europeo. Dejando de lado la cortesía diplomática y el lenguaje indirecto, el general apuntó directamente al corazón de Rusia en el Báltico, su base militar más estratégica, Kaliningrado, y pronunció una frase que pasará a la historia militar. Quemaremos todo dentro de 300 kilómetros y prenderemos fuego a todo dentro de 900 kilómetros. Esto no es una declaración militar ordinaria ni una amenaza vacía. Es un ultimátum entregado a Moscú con coordenadas específicas. El momento de la declaración del general no es una coincidencia. Las palabras de Gromadczyński adquieren su verdadero significado cuando se leen en paralelo con la crisis del túnel y el aumento de violaciones fronterizas. En respuesta a los intentos de Rusia de infiltrarse desde abajo y hostigar, Polonia ha puesto firmemente sobre la mesa su capacidad de atacar desde arriba y destruir. El incidente del túnel le dio a Varsovia la oportunidad de articular su doctrina de disuasión en los términos más contundentes y de hablar con Rusia en un lenguaje que entiende. El general declaró clara y abiertamente que, en caso de un posible ataque o escalada, el ejército polaco se reserva el derecho de entrar en Kaliningrado, poner la región bajo fuego y eliminar la amenaza en su origen. Esta es la señal más clara de un cambio de la doctrina tradicional de defensa pasiva de la OTAN a una capacidad de ataque preventivo y destructivo. Kaliningrado era el portaaviones insumergible de Rusia en el mar Báltico y un puñal clavado en el corazón de Europa. Sin embargo, con la adquisición por parte de Polonia de nuevos sistemas HIMARS, baterías de misiles de largo alcance y la clara amenaza del general, se ha transformado de un elemento de fuerza en un rehén indefenso. Rusia, que ya lidia con túneles y refugiados, ahora enfrenta el riesgo de que su propio territorio, su activo militar más valioso, sea devastado. La declaración del general de que lo quemaremos no es una hipérbole retórica, sino un reflejo del modernizado y formidable poder de fuego de Polonia. La presencia militar rusa en Kaliningrado ahora no solo está aislada, sino también atrapada en un posible anillo de fuego, y la amenaza del general tampoco fue solo palabras. Nuevamente, en agosto de 2026, Occidente estaba armando materialmente el flanco oriental de Polonia sobre el terreno. Un C-5M Super Galaxy, el avión más grande en el inventario estadounidense, despegó de la base de la Fuerza Aérea de Dover y puso rumbo al aeropuerto de Rzeszów en Polonia, muy probablemente con una bodega llena de misiles destinados a Ucrania, porque Rzeszów ha sido, desde que comenzó la guerra, la puerta logística crítica a través de la cual las armas occidentales fluyen hacia Ucrania. Así que incluso mientras los generales marcaban Kaliningrado como un objetivo, enormes aviones de transporte llevaban arsenales justo hasta la frontera. El segundo y quizás más inesperado movimiento en el juego de ajedrez estratégico vino de Alemania. Alemania, el gigante dormido de Europa, que ha sido reticente en asuntos militares, está experimentando un cambio histórico radical en su política de defensa bajo el nuevo canciller Friedrich Merz. Inmediatamente después de la crisis del túnel, el gobierno alemán anunció que proporcionaría apoyo militar práctico directo a la ambiciosa operación Escudo del Este de Polonia. Los soldados alemanes serán desplegados en la frontera polaca a partir de abril para construir sistemas de trincheras, colocar alambre de púas y establecer barreras para tanques. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, soldados alemanes y polacos están cavando las mismas trincheras y están hombro con hombro en el mismo frente contra un enemigo común. Esta imagen es la peor pesadilla de Putin, una Europa armada y unida que ha dejado el pasado atrás y ha tomado las armas.
El enfoque de MERS, la era de paz americana de décadas ha terminado. Ahora debemos defender nuestros propios intereses. Es una declaración de que Alemania ya no permanecerá pasiva ante la amenaza rusa, sino que será un actor activo en el campo. Estos movimientos están convirtiendo la frontera polaco-alemana en una línea de acero impenetrable para Rusia, trincheras profundas contra túneles, barreras de tanques impenetrables contra infiltraciones híbridas. El flanco oriental de la OTAN ya no es solo una alianza en papel, sino una fortaleza físicamente reforzada con concreto y acero, lista para el ataque. La capacidad de Polonia para aislar Kaliningrado, combinada con el masivo apoyo logístico y militar de Alemania, detiene el margen de maniobra de Rusia en el Báltico. Mientras Putin esperaba debilitar a Polonia con túneles inmigrantes y dividir a la OTAN, se encontró frente a una alianza decidida, armada hasta los dientes y amenazando con incendiar Kaliningrado. La profundidad estratégica de Rusia se evapora ante la determinación de Polonia, y esto no fue una mera promesa. En los meses siguientes se convirtió en una realidad concreta en el terreno. En abril de 2026, Alemania envió unidades de ingeniería a Polonia en una misión de 2 años para ayudar directamente en la construcción de la línea defensiva Escudo del Este de 700 kilómetros que Polonia había comenzado en noviembre de 2024 a lo largo de sus fronteras con Rusia y Bielorrusia. En ese mismo periodo, la 45ª Brigada Blindada, permanentemente estacionada de Alemania en Lituania, también creció. El 5 de febrero de 2026 se añadieron 2 batallones de combate más, elevando su fuerza a aproximadamente 1.800 soldados. El peso de la brigada se está concentrando en Rudninkai, a solo 30 kilómetros de la frontera bielorrusa. Y en julio de 2026, tanques alemanes realizaron una marcha por carretera de 220 kilómetros desde Polonia hasta Lituania, atravesando directamente el crítico corredor de Suwałki, el primer movimiento blindado de esa escala jamás realizado a través del corredor. Entonces, el movimiento anunciado meses antes ya no estaba solo en papel. Los tanques alemanes, justo en ese eslabón débil en Suwałki, fueron desplegados físicamente en el flanco oriental. Y una vez que todas estas piezas encajaron, solo quedó un veredicto. La ecuación ha cambiado por completo. Las tácticas de zona gris de Rusia, túneles y arma migrante son ineficaces y débiles frente a las preparaciones militares claras y directas de Polonia y Alemania. Se están cavando trincheras, se están apuntando misiles a Kaliningrado y Europa está comenzando a hablar el único idioma que Rusia entiende, la fuerza bruta. Con la amenaza del general Gromadzinski en el aire, no es difícil imaginar a los generales de Moscú mirando sus mapas y dándose cuenta con horror de lo indefenso que se ha vuelto Kaliningrado, de cómo ha quedado atrapado. Cada trinchera cavada en la frontera es otro clavo en el ataúd del Kremlin. Ese miserable y fangoso túnel de 100 metros es donde terminaron los sueños europeos de Rusia. La guerra híbrida de Putin y Lukashenko se estrelló contra el muro tecnológico de Polonia, los sensores sísmicos y la voluntad inquebrantable. Las rutas de refugiados y agentes han sido cerradas tanto por encima como por debajo del suelo. Los túneles han sido sellados, las trincheras cavadas, y Kaliningrado se ha convertido en un rehén temblando bajo la sombra de los misiles polacos. Y la puerta oriental de Europa se cerró de golpe con un fuerte estruendo para no volver a abrirse nunca más ante Rusia. Al final, la imagen es clara. La guerra híbrida que Putin y Lukashenko han tejido durante años está chocando contra el mismo muro, tanto en la superficie como debajo de ella, en tierra y en el aire. 3 naciones bálticas han desconectado sus sistemas eléctricos de la red eléctrica de Rusia. Las líneas eléctricas con Rusia y Bielorrusia están siendo desmanteladas. Dejar de comprar cualquier tipo de recursos energéticos de Rusia. Kaliningrado había sido durante mucho tiempo el bastión más occidental de Vladimir Putin, un símbolo inquebrantable de su poder y disuasión. Sin embargo, el 19 de septiembre de 2025, el muro más fuerte de este bastión no fue violado por un ataque con misiles, sino por el corte de un cable. Lituania puso fin a la cautividad de décadas de Kaliningrado al cortar físicamente su última conexión eléctrica con Rusia. Este movimiento no solo sumió a la ciudad en la oscuridad, sino que también privó a Putin de una de sus armas más efectivas, el chantaje energético. Y hoy, al llegar a agosto de 2026, han pasado aproximadamente 1 año y medio desde esta desconexión histórica. El sistema está operando de manera estable, se ha celebrado el primer aniversario y el desmantelamiento físico de las últimas líneas eléctricas que conectan Lituania con Kaliningrado está programado para completarse en la segunda mitad de 2026.
Y para Putin, este es un problema aún mayor que Ucrania, porque el verdadero precio ha sido pagado y sigue siendo pagado por Kaliningrado, hogar de casi 1 millón de personas. Para agosto de 2026, esta desconexión ha convertido efectivamente al enclave en una isla de energía y combustible. La conexión eléctrica ha sido completamente cortada, el acceso por carretera ha sido restringido, el tránsito ferroviario ha sido reducido y el reabastecimiento marítimo ha caído dentro del alcance de los drones ucranianos. El combustible lo es todo aquí. Generadores, producción de electricidad, transporte, calefacción y toda la vida diaria dependen de él. Ahora examinaremos este movimiento en todas sus dimensiones, desde los cruces fronterizos hasta las líneas de combustible, desde el cierre de rutas geoestratégicas hasta la pérdida de espacio de maniobra para Putin, para entender la realidad actual de Kaliningrado. Ahora, tenemos una solicitud. Análisis independientes de guerra y geopolítica como este son suprimidos por el algoritmo. Suscribirse, dar me gusta y dejar un comentario ayuda directamente a que este video llegue a las personas que querrían verlo. Ahora sigamos. Primero, para entender por qué se tomó esta decisión radical, necesitamos ver cómo Rusia usa la energía como un arma. Durante décadas, Estonia, Letonia y Lituania estuvieron vinculadas a Rusia a través de la red Brel establecida durante la era soviética. Brel es una enorme red eléctrica diseñada durante la era soviética y nombrada con las primeras letras de Bielorrusia, Rusia, Estonia, Letonia y Lituania. Construida en las décadas de 1950 y 1960, el propósito principal de este sistema era debilitar la independencia política de los países de la región, al integrarlos completamente en el sistema energético de Moscú. Las plantas de energía rusas en centros como Smolensk suministraban energía a toda la región báltica a una frecuencia fija de 50 hercios, manteniendo las luces encendidas desde Tallinn hasta Kaliningrado. Sin embargo, esto no era un servicio energético, sino dominación política. Con una sola orden del Kremlin, las capitales bálticas podían ser sumidas en la oscuridad y el frío en pleno invierno. Esto no era solo un temor teórico. Rusia había jugado esta carta de chantaje muchas veces antes. En 2006, cuando Ucrania tuvo un desacuerdo con Rusia sobre los precios del gas, el Kremlin cerró los grifos. En 2009, Bulgaria y Rumania sufrieron el mismo destino. Cuando comenzó la guerra en Ucrania en 2022, Gazprom detuvo los envíos de gas a Polonia y Bulgaria, que se negaron a pagar en rublos. Rusia había convertido así sus recursos energéticos en un arma política. Esta era una cadena invisible de cautiverio que persistió incluso después de la caída del telón de acero. Después de que Estonia, Letonia y Lituania obtuvieron su independencia en 1991, romper este vínculo energético se convirtió en su objetivo estratégico más importante, porque Rusia tenía el poder de cortar la electricidad que fluía por las venas de los países bálticos con una sola orden. Esto era tan fácil como presionar un botón, y las consecuencias podrían ser tan devastadoras como la guerra. Las luces se apagarían, las ciudades quedarían sumidas en la oscuridad, y los hospitales perderían su maquinaria vital. Las unidades neonatales sonarían alarmas, las salas de operaciones se detendrían, y el equilibrio entre la vida y la muerte en cuidados intensivos podría alterarse en un instante. Las bombas eléctricas dejarían de funcionar y el agua dejaría de fluir de los grifos. Durante la noche, la sed, el frío y el caos reinarían. Por eso, el tema energético no era solo un problema de infraestructura, sino una cuestión de supervivencia para una nación. Esta ecuación se volvió en contra y golpeó a Putin justo donde duele. Y exactamente 1 año y medio después de esta ruptura histórica, en agosto de 2026, el verdadero rostro de Kaliningrado emergió de una manera mucho más dolorosa. Este enclave, hogar de aproximadamente 1 millón de personas, se había convertido no solo en una base militar, sino también en el símbolo tangible de la mayor vulnerabilidad logística y energética de Putin. Con la ruptura completa de la conexión Brel, Kaliningrado se convirtió en una isla energética. Aunque las plantas de energía locales teóricamente tienen suficiente capacidad, el sistema seguía siendo completamente dependiente del gas y el combustible. El gas todavía llega a través de un estrecho gasoducto de tránsito por Lituania. Este salvavidas podría cortarse ante cualquier indicio de tensión política. La generación de electricidad, los generadores, la calefacción y la vida diaria están todos ligados al suministro de combustible. En junio y julio de 2026, esta vulnerabilidad se hizo dolorosamente evidente. En junio de 2026, la demanda casi se duplicó, con filas que se extendían cientos de metros en las estaciones de servicio y muchas bombas se quedaron sin combustible. La administración regional se vio obligada a imponer un límite de no más de 30 litros de gasolina y 60 litros de diésel por vehículo a partir del 25 de junio. Las pequeñas estaciones dejaron de vender al público y comenzaron a atender solo a vehículos oficiales. Grandes operadores como Lukoil enviaron camiones cisterna adicionales. Incluso el gobernador Alexei Besprosvanyi se vio obligado a admitir que la situación es realmente difícil y Putin, apoyando la solicitud del gobernador, ordenó envíos prioritarios de combustible.
La crisis, combinada con una escasez nacional derivada de los ataques de Ucrania a las refinerías en toda Rusia, se sintió mucho más agudamente en Kaliningrado. La escena de 1 millón de personas esperando durante horas en filas para combustible socavó directamente la retórica del Kremlin sobre la independencia energética justo en su propio puesto avanzado occidental. Aunque el diésel llegaba de manera algo más confiable por mar, la gasolina seguía siendo mucho más vulnerable porque dependía del transporte por carretera y de los transbordadores. Las redes viales y los cruces fronterizos agravaron aún más la situación. En el lado polaco, solo los cruces Grzechotki, Mamonowo II y Bezledi, Bagrationovs permanecieron parcialmente abiertos. El antiguo cruce de Gronowo ha estado cerrado durante mucho tiempo, y muchos otros puntos han sido suspendidos por razones de seguridad. En el lado lituano, aunque el principal cruce abierto es Kybartai-Chernyshevskoye, a los camiones se les permite llevar no más de 200 litros de combustible en sus tanques. Cualquier cantidad superior a eso es devuelta. Aunque el tránsito ferroviario continúa, hay estrictas restricciones sobre los bienes sancionados. A los pasajeros que viajan en el tren Vilna-Kaliningrado no se les permite desembarcar en territorio lituano. Y a partir de mayo de 2026, Lituania permitirá que los camiones lleven no más de 200 litros de combustible en sus tanques. Cualquier exceso será devuelto en la frontera y sujeto a una multa. El estrecho corredor que pasa por el Suwałki Gap se ha vuelto crítico tanto desde una perspectiva logística como militar. Todas las rutas por carretera y ferrocarril están restringidas, congestionadas o parcialmente cerradas. El corredor de Suwałki, por donde pasa todo este tráfico terrestre, es un corredor estrecho desde perspectivas tanto logísticas como militares. La OTAN está reforzando sus líneas de defensa precisamente aquí. En resumen, las líneas de suministro de electricidad, combustible, marítimas y terrestres del enclave están siendo cortadas simultáneamente y 1 millón de personas están luchando por sobrevivir con el limitado tránsito que pasa por el ojo de esta aguja. Aunque la ruta marítima puede parecer una alternativa en teoría, en la práctica representa el mayor riesgo. La gran mayoría del combustible ahora proviene de los puertos de Primorsk y Ust-Luga. Los ataques con drones de Ucrania en 2026 apuntaron repetidamente a estos puertos, causando daños a las instalaciones de almacenamiento y provocando incendios e interrupciones en la carga. Mientras tanto, las sanciones a la flota en la sombra de Europa han hecho que esta ruta sea más cara y arriesgada. Como resultado, todas las rutas geoestratégicas y económicas de Kaliningrado, terrestres, ferroviarias, marítimas y aéreas, han sido restringidas o están bajo amenaza. Para 1 millón de personas, esto no es solo un problema de infraestructura, sino una lucha diaria por la supervivencia. Líneas de combustible, el riesgo de cortes de energía, largas esperas en los cruces fronterizos y reabastecimiento costoso. La fortaleza que Putin una vez presumió como inquebrantable se ha convertido ahora en una isla frágil que lucha por alimentar incluso a sus propios residentes. Este es el rostro humano no solo de una desconexión técnica, sino también de una derrota estratégica. Y detrás de este movimiento se encuentra un plan a largo plazo brillantemente elaborado. A principios de este año, el primer ministro de Lituania dijo que seguir conectado a Brel era equivalente a entregar a Moscú un arma cargada. Según él, cortar esta conexión no era una opción, sino una cuestión de supervivencia. Por esta razón, los países bálticos han librado una batalla silenciosa y decidida durante décadas para liberarse de esta dependencia. La solución fue separarse de Rusia y conectarse a la enorme red europea NCCOE, que abarca 34 países. Este proceso, que comenzó después de unirse a la Unión Europea en 2004, requirió miles de millones de euros en inversión. Lituania, Letonia y Estonia implementaron un paquete de inversión masivo que superó los 1.600 millones de euros para completar esta transición histórica. Cada céntimo de este dinero fue una inversión en un futuro seguro e independiente, libre del chantaje de Moscú. La joya de esta inversión fue, sin duda, el proyecto Harmony Link. Solo Lituania gastó 700 millones de euros en este proyecto que la conectará con Polonia. Este proyecto también demuestra la inteligencia estratégica de los estados bálticos. Originalmente planeado para ser tendido bajo el agua, este cable de alta tensión fue redirigido a una ruta terrestre más segura y controlable, teniendo en cuenta las crecientes amenazas militares de Rusia y el riesgo de sabotaje submarino en el mar Báltico. Esto no fue solo una elección de ingeniería, sino una sabia precaución contra las amenazas híbridas del Kremlin. Al mismo tiempo, Estonia en el norte completó el trabajo de modernización llamado S-Link 2, que aumentó la capacidad de la conexión S2 entre ella y Finlandia a 650 megavatios. Esto creó una segunda línea de vida que conecta a los países bálticos no solo con Europa Central, sino también con el estable y rico mercado energético escandinavo. Polonia fue nuevamente la piedra angular de este proyecto. Varsovia no solo actuó como un país de tránsito.
Instaló líneas de cable por valor de miles de millones de euros para fortalecer su propia red y asumió el papel de principal puerta de entrada y pilar de estabilidad, permitiendo la plena integración de los países bálticos en el sistema europeo. Todos estos preparativos culminaron en un paso histórico el 8 de febrero de 2025. Ese día, las redes bálticas se separaron del sistema ruso y demostraron que podían operar de manera independiente durante un día completo antes de sincronizarse con la red europea. Para la gente común en las calles de Vilna, Riga y Tallinn, esto fue como una declaración de segunda independencia. Ya no era Moscú, sino Bruselas quien controlaba sus luces y calefacción. Los efectos positivos de este cambio fueron inmediatamente evidentes. Los precios de la electricidad cayeron un 15% en Letonia, un 12% en Estonia y un 10% en Lituania. Letonia ganó 50 millones de euros en solo 6 meses vendiendo su excedente de energía eólica a Suecia. Los países bálticos lograron una gran victoria sobre Rusia con sus 144 millones de personas y una economía de 2 billones de euros, no con tanques o aviones, sino con ingeniería y planificación estratégica. La prueba más irónica de lo exitoso que ha sido este gran proyecto de escape y de cuánto se ha tambaleado la reputación de Rusia como potencia energética vino del lugar más inesperado, Minsk. Incluso el régimen de Alexander Lukashenko, el aliado más leal de Putin, indicó que el país podría algún día liberarse del dominio energético de Moscú al insinuar que podría desarrollar fuentes de energía alternativas a Rusia para el año 2027. Esto no es una señal de traición, sino un grito de desesperación. Incluso Lukashenko ve cuán poco confiable e inestable se ha vuelto el sistema energético ruso, del que depende debido a la guerra, las sanciones y su propia decadencia interna. Y hoy, al llegar a agosto de 2026, han pasado aproximadamente 1 año y medio desde esta desconexión histórica. El sistema está operando de manera estable. Se ha celebrado el primer aniversario y el desmantelamiento físico de las últimas líneas eléctricas que conectan Lituania con Kaliningrado se completará en la segunda mitad de 2026. Las líneas bielorrusas, mientras tanto, serán completamente eliminadas a mediados de 2027. Pero los bálticos no se detuvieron allí. Con el mismo impulso de cortar el último lazo, ha surgido un nuevo movimiento. El proyecto planificado Baltic German Power Link entre Alemania, Letonia y Lituania transmitirá hasta 2 gigavatios de capacidad directamente desde parques eólicos marinos a la región báltica a través de un cable submarino de aproximadamente 600 kilómetros. Una carta oficial de intención y anuncio de planificación para este proyecto se realizó alrededor del 5 de agosto de 2026, con la decisión final esperada para finales de 2026 y la construcción programada para llevarse a cabo en los años siguientes. Una vez que esta línea esté completada, los países bálticos no solo seguirán siendo independientes, sino que también se convertirán en exportadores netos de energía. ¿Qué opinas? ¿Son estos túneles subterráneos y este aumento militar alrededor de Kaliningrado una campaña de presión que romperá a los bálticos o un error estratégico que ha acorralado a Rusia dentro de su propia fortaleza? Deja tus pensamientos en los comentarios. Los leeremos en vivo. Para mantenerte actualizado sobre los análisis exclusivos de guerra y geoestrategia de PPR Global, por favor suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos.